Capítulo 2, El ojo que despierta. El viento cortaba el aire como cuchillas invisibles mientras Kenjaku sonreía frente a mí. Su mirada brillaba con esa arrogancia repulsiva, como si ya supiera cómo terminaría todo. Pero yo seguía de pie. Mi cuerpo se mantenía firme, con la energía maldita pulsando como un rugido en mis venas. Mi pecho subía y bajaba lentamente, controlando mi respiración mientras mis dedos se alzaban hacia la venda negra que cubría mis ojos. ¿Lo vas a hacer?, preguntó Kenjaku con una voz rasposa, cargada de falsa curiosidad. ¿Vas a mostrarme qué hay detrás de ese sello? No respondí. No necesitaba hacerlo. El campo a mi alrededor tembló con solo tensar los músculos. Rocas comenzaron a resquebrajarse. El aire se volvió más denso. Podía sentirlo, el despertar. Si uso mis ojos, podría terminar esto aquí mismo. Pero algo dentro de mí dudaba. No por miedo. No por debilidad. Era algo más profundo. Un recuerdo, difuso. Como si parte de mi alma temiera despertar algo que todavía no comprendía por completo. ¿Qué pasa? Kenjaku dio un paso más cerca. ¿Dudas? ¿Tanto poder y aún temes mirar? Mi mano se detuvo apenas a centímetros del nudo de la venda. Fue entonces cuando ocurrió. Una imagen atravesó mi mente como una lanza ardiente. Un rostro. Una niña. Estaba llorando. Me tomaba la mano, con la piel temblorosa, mientras todo a su alrededor colapsaba. No entendía por qué esa imagen me dolía tanto. No sabía quién era ella. Pero mi pecho ardió como si me estuvieran desgarrando desde dentro. ¿Quién eres?, susurré, apenas consciente de mis palabras. ¿Hablas solo o hablas conmigo?, dijo Kenjaku, soltando una carcajada. Volví en mí. Apreté los dientes. El recuerdo se desvanecía como humo, pero la sensación de vacío seguía allí, implacable. Mi expresión se volvió aún más fría. ¿Sabes, Kenjaku? Hablé por fin, con voz grave. Eres un parásito que vive robando el futuro de otros. Pero yo ni siquiera sé si tengo un pasado que recuperar. La energía maldita se concentró en torno a mis pies, levantando el suelo. Rayos eléctricos azulados comenzaban a formarse alrededor de mi cuerpo, y mi cola de dragón se agitaba como si respondiera a mi ira. Kenjaku entrecerró los ojos, más atento ahora. Vaya, eso fue inesperadamente poético. ¿Te estás ablandando? No. Solo estoy comenzando. Y entonces lo hice. Mis dedos desataron lentamente la venda. La tela cayó flotando, como si el tiempo se hubiera ralentizado. El cielo mismo pareció oscurecerse por un segundo. Mis ojos se abrieron. El izquierdo, azul como un rayo puro, brillaba con un poder abrumador. El ojo de la destrucción. El derecho, oscuro y profundo como la misma muerte, emanaba una energía tan letal que incluso el aire temblaba. El ojo de la muerte. Kenjaku retrocedió un paso sin querer. Su sonrisa desapareció por un instante. TCH, así que sí existe. Ahora, Kenjaku, muéstrame si realmente vales la pena. Porque si fijo mis ojos en ti, no habrá vuelta atrás. La tierra crujió bajo mis pies cuando di un solo paso hacia él. Mis ojos ya estaban abiertos, pero no los había usado aún. No del todo. A pesar del poder que palpitaba en mi mirada, había algo que me detenía. Esa imagen de la niña seguía regresando, una y otra vez, como un eco de un pasado que no terminaba de recordar. Kenjaku lo notó. Esa vacilación, murmuró. Algo te está frenando. Aunque seas una fuerza de destrucción, aún no estás completo, ¿verdad? No respondí. No le daría la satisfacción de tener razón. En lugar de hablar, corrí hacia él. El suelo se rompió bajo la presión de mi impulso. En un segundo estaba frente a su rostro. Llevé mi puño envuelto en electricidad azul directo a su mejilla. Onda destructiva. El impacto creó una onda expansiva tan violenta que los árboles cercanos salieron volando, y la montaña distante se partió como cristal. Kenjaku se desvió justo a tiempo para evitar la muerte instantánea, pero su hombro izquierdo estalló en carne y hueso quemado. Aterrizó a varios metros, rodando por el suelo, hasta quedar en cuclillas mientras tosía sangre. «Maldito seas», espetó, levantándose con dificultad. La energía a mi alrededor vibraba con una frecuencia imposible. El cielo se oscurecía con nubes negras girando sobre nosotros como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mis pies flotaban apenas sobre el suelo. Mi cuerpo ya no se sentía como el de un ser humano. Y sin embargo, yo no me sentía completo. Esa sensación de estar incompleto seguía ahí, punzante, como si algo me hiciera falta. Como si la mitad de mí estuviera durmiendo en alguna parte del tiempo. ¿Sabes qué eres?
Gritó Kenjaku desde la distancia. Una anomalía. Ni humano, ni maldición, ni dios. Una aberración que los cielos olvidaron. Y aún así, aquí estás. ¿Y tú? Dije mientras la electricidad se acumulaba de nuevo en mis manos, eres solo una sombra que se esconde detrás de nombres y cadáveres. Kenjaku rugió y alzó ambas manos. Maldito bastardo. Muere aquí ahora. Una nube de maldiciones emergió desde los sellos a su alrededor, más de 20 entidades deformes, cada una con energía maldita de grado especial. Criaturas fusionadas con humanos, ojos por todas partes, lenguas negras, garras como lanzas. Me lancé hacia ellas sin dudar. Golpeé la primera directamente con el aliento de la muerte, exhalando un rugido fantasmal que desintegró al ser en partículas negras. Salté sobre otra, la partí a la mitad con un solo golpe de mi cola de dragón. Giré sobre mi eje, tomé 2 de ellas por la garganta y apliqué el toque de la muerte. Murieron al instante, sus cuerpos cayendo como muñecos de trapo. Una tras otra, las maldiciones cayeron. Pero no era suficiente. Kenjaku solo se reía, invocando más. Su energía era infinita. Un agujero negro de odio y ambición. Mis puños comenzaron a sangrar. Las venas marcadas en mis brazos resplandecían con líneas azules. Y en lo profundo de mi mente, otra imagen. Un templo. Gente de túnicas blancas arrodillada ante mí. Mi señor, decían. Dios de la muerte y la destrucción. Yo estaba sentado en un trono de piedra, frío como el vacío. Parpadeé. Todo desapareció. ¿Qué demonios fue eso? Kenjaku no me dio tiempo de pensar. Mueran todos. Lanzó una ráfaga de maldiciones explosivas, una tras otra, dirigiéndolas hacia las aldeas más cercanas. ¡No! Grité, y extendí el brazo. No esta vez. Mi mano se cerró en el aire. Expansión de dominio. Cementerio de la muerte destructiva. El espacio colapsó. Y el mundo cambió. Todo a mi alrededor se tiñó de negro. El cielo, la tierra, el aire mismo. El suelo era ahora un campo infinito de lápidas desgastadas, algunas rotas, otras aún frescas. Un viento helado soplaba entre ellas, cargado de voces susurrantes. Era mi dominio, el cementerio de la muerte destructiva. Una dimensión donde reinaba la destrucción absoluta. Donde cada alma mortal sentía el peso de su final acercándose. No había cielo, no había sol. Solo el recuerdo constante de la muerte. Kenjaku dio un paso atrás al verse dentro. ¿Esto es tu dominio? Aquí decido si existe barrera o no, dije, mirándolo con calma. Y hoy decidí que no la haya. Nadie escapará de este campo. Ni tú, ni tus maldiciones. Las lápidas comenzaron a temblar, algunas levantándose por sí solas como si las manos de los muertos quisieran salir. Las sombras que caminaban entre las tumbas comenzaron a susurrar su nombre. Kenjaku estaba en medio de una tormenta espiritual. Este lugar es una maldita prisión. Gritó, formando una esfera de energía maldita a su alrededor. Saldré aunque tenga que romper el cielo. Inténtalo, le respondí, acercándome. Solo recuerda que aquí, la muerte obedece mi voz. Extendí mi brazo y apunté con un dedo. No usé ni siquiera mis ojos aún. Ni mis técnicas definitivas. Solo el peso de mi presencia era suficiente para someter el dominio. Las maldiciones que quedaban comenzaron a deshacerse. Sus cuerpos se marchitaban como hojas quemadas, desintegradas por el poder del lugar. Maldito seas. Vociferó Kenjaku, empapado en sudor y rabia. Maldito monstruo sin memoria ni alma. ¿Y tú? Le pregunté, ya a pocos pasos. ¿Tú sí tienes alma cuando te metes en el cuerpo de otro? En ese momento, algo vibró dentro de mí. Una memoria más, mucho más clara. Una batalla. Espadas. Maldiciones. Llamas. Mi cabello aún púrpura, ondeando al viento. A mi alrededor, ruinas de templos y cenizas de ciudades. Una figura frente a mí, no, varias. Entre ellas, uno que se parecía a él. Kenjaku, en otro cuerpo. El recuerdo se fue. Pero dejó atrás una sensación punzante. ¿Cuántas veces ya habíamos peleado? ¿Cuántas veces nos habíamos encontrado en el campo de batalla? Kenjaku me lanzó una esfera negra de energía. La esquivé por puro instinto, girando y lanzándome contra él. Mi puño se estrelló en su pecho. El sonido del hueso quebrado fue claro. Kenjaku cayó al suelo y escupió sangre. ¿Eres un error en este mundo? No. Me acerqué, apoyando un pie sobre su espalda para aplastarlo contra una lápida. Yo soy lo que viene cuando el mundo pierde el equilibrio.
Me agaché, y por primera vez, mis manos se acercaron a la venda. Kenjaku abrió los ojos con terror. No, no lo hagas. Mis dedos tocaron la tela negra. Ya no puedes escapar, dije en voz baja. No en mi dominio. Y entonces, el aire se rompió. Al quitarme la venda, el mundo pareció detenerse. Mi ojo izquierdo brilló en un azul profundo y etéreo. Era el ojo de la destrucción. Todo lo que mi mirada tocara, si así lo decidía, sería reducido a la nada. Y por primera vez desde que desperté en esta era, ese poder respondió a mi voluntad. Kenjaku, pronuncié con frialdad. Esto es tu castigo. Lo miré fijamente con mi ojo izquierdo. Una fractura invisible se formó a su alrededor. La energía misma comenzó a quebrarse. El suelo temblaba, como si la existencia luchara contra la orden que yo acababa de imponer. Kenjaku gritó, su piel comenzando a rasgarse con una fuerza que no venía de este plano. ¡No! No puedes destruirme así. Tengo planes. Tengo un futuro. Pero no había futuro ante la mirada de la destrucción. Y sin embargo, un parpadeo. Un corte súbito en la energía. Alguien lo había sacado de mi dominio. Una técnica de intercambio, tal vez un sello, o una barrera preparada con antelación. Fuera lo que fuera, Kenjaku escapó justo antes de ser borrado por completo. Cerré el ojo, frustrado. Respiré profundo. No porque estuviera cansado, sino por el vacío que dejaba una batalla interrumpida. La venda volvió a cubrir mis ojos. No pudo haber huido por sí solo, murmuré. El dominio se disolvió a mi alrededor. Las lápidas se hundieron, las voces desaparecieron. El mundo volvió a su color gris y desértico. Las ruinas del templo seguían ardiendo a lo lejos. Y entonces, escuché una voz familiar. Una presencia que no había sentido en siglos. Así que por fin despertaste, Dios de la muerte y la destrucción. Volteé con rapidez. Ahí estaba él. Cabello blanco, ojos sabios, rostro inmóvil. Tengen. Pero era más joven. No era la figura antigua y conectada al árbol que conocí tiempo después. No. Este era el Tengen antes de su fusión, antes de todo. Tú, ¿me conoces?, dije con cautela. Claro que sí. Se acercó lentamente, manos cruzadas detrás de su espalda. No solo te conozco, ayudé a sellarte cuando tu poder superó el equilibrio de este mundo. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Me sellaron? Sí. Fue la única forma. No porque fueras malvado, sino porque eras demasiado fuerte. Incluso tú mismo lo pediste, cuando perdiste algo importante. ¿Qué perdí? Tengen me miró con pesar. Cuando lo recuerdes, volverás a decidir si quieres seguir caminando por este mundo, o si deseas que desaparezca con todo lo que contiene. Me quedé en silencio. Mi puño se cerró lentamente. ¿Qué estás diciendo, Tengen? Lo sabrás pronto. Su figura comenzó a desvanecerse en una neblina blanca. Pero antes, busca a Sukuna. Mi mirada se agudizó. ¿Por qué él? Porque él, también recuerda haberte enfrentado una vez. Y con esas palabras, Tengen desapareció. Dejándome solo entre ruinas, con preguntas ardiendo en mi mente, y un nombre grabado con fuerza. Sukuna. El nombre retumbó dentro de mí como un trueno lejano. Sukuna. Ese nombre tenía un peso extraño. No solo por lo que implicaba en el mundo de los hechiceros, sino por algo más, algo que me removía los huesos, como si mi alma ya lo hubiera enfrentado antes. Como si mis recuerdos intentaran gritarme algo. Me quedé un momento observando el horizonte, donde la figura de Tengen se había desvanecido. El viento mecía mi cabello púrpura, y mi cola de dragón se movía con un leve impulso, como si se sintiera inquieta también. Sabía lo que debía hacer, encontrarlo. Pero no podía correr hacia él ciegamente. No en este estado. No sin saber más de mí mismo. Caminé entre las ruinas, con el manto del silencio acompañando mis pasos. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un rojo mortecino. En esta era, donde los primeros hechiceros aún estaban vivos, la maldad latía en cada esquina, en cada aldea, en cada sombra. Pasé por un templo abandonado. En su interior, unas pocas velas resistían el paso del tiempo. Me senté frente a una de ellas y cerré los ojos. Necesitaba respuestas. Y entonces vino el sueño. Vi un campo de batalla. Sangre. Fuego. El rugido de una bestia. Y frente a mí, una figura con múltiples brazos, tatuajes y una sonrisa monstruosa. Sukuna. Él me miraba con interés. Así que el dios de la muerte ha regresado, decía en el recuerdo. Te estaba esperando. Y yo respondía, diferente. Más agresivo. Más despiadado.
Hoy termina tu reinado, monstruo. La batalla fue brutal. Choques de energía, golpes que destrozaban montañas, gritos de dolor y carcajadas mezcladas con destrucción. Vi mi puño atravesar el aire, mi aliento de la muerte convertirlo todo en cenizas. Vi sus garras acercarse a mi cuello. Y luego, todo se volvió negro. Abrí los ojos de golpe, de vuelta en el templo. Mi respiración era agitada. Sentí sudor en mi frente. Pero no era miedo. Era familiaridad. Era mi memoria volviendo lentamente. Me puse de pie. Si Sukuna aún vive en esta era, lo encontraré. No importaba si tenía que cruzar todo Japón para hallarlo. No importaba cuántas maldiciones se interpusieran. Él tenía parte de mis respuestas. Y yo necesitaba saber quién era, quién fui. Salí del templo, la noche cubriéndolo todo. Y con cada paso que daba, sentía mi poder vibrar más fuerte. Como si la muerte misma me guiara hacia él. Mientras avanzaba por los caminos polvorientos de esta era, podía sentir la energía maldita en el ambiente. Como una niebla densa, invisible para la mayoría, pero que mis sentidos, afilados por naturaleza, percibían con claridad. Una aldea apareció a lo lejos, apenas iluminada por antorchas. La gente se movía con miedo, mirando constantemente hacia el bosque que la rodeaba. Me acerqué. No con intención de intervenir, pero algo me detuvo. Un niño, no mayor de 8 años, corría con desesperación, gritando por ayuda. Su ropa estaba rasgada, y la sangre manchaba sus mangas. Mi hermana. Se la llevó, un demonio. No dije nada. Solo lo observé. Los aldeanos parecían paralizados por el miedo. Ninguno movía un dedo para seguirlo. Nadie se atrevía a enfrentarse a la criatura. Entonces entendí. No era un demonio. Era una maldición poderosa, quizás nacida del miedo colectivo de toda esa aldea. El niño tropezó, y antes de que golpeara el suelo, ya lo había alcanzado. Lo sostuve con una mano. ¿Dónde? Pregunté, sin adornos, sin emoción. Me señaló el bosque. Sin decir más, me interné entre los árboles. La oscuridad era densa, y la presencia maldita se hacía más fuerte con cada paso. Y ahí estaba. Una criatura deforme, de ojos múltiples, garras gigantes y dientes que sobresalían como cuchillas. Tenía a una niña atrapada entre sus zarcillos. Lloraba en silencio, sin esperanza. Suéltala, ordené. La criatura soltó una carcajada áspera. Su voz era como cristales rompiéndose. ¿Y quién eres tú para ordenar? No lo dejé terminar. Usé onda destructiva. Mi puño golpeó el aire y una onda explosiva de energía azulada se disparó en línea recta. La criatura fue arrojada hacia atrás, rompiendo varios árboles como si fueran papel. Corrí tras ella. Combate cuerpo a cuerpo. Mis garras surgieron al extender los dedos. Ataqué con velocidad, cortando sus extremidades, esquivando sus colas. El choque fue brutal, pero mis movimientos eran fríos, precisos, letales. La criatura lanzó un grito agudo, liberando una nube de maldición que intentó rodearme. Activé el aliento de la muerte. Exhalé, y una niebla negra emergió de mi boca, cubriendo el área. Todo lo que tocaba, moría. Las ramas se secaron. El suelo se agrietó. Y la maldición gritó con dolor, deshaciéndose poco a poco. Cuando el humo se disipó, solo quedaban cenizas. La niña estaba a salvo. Temblorosa, pero viva. La tomé en brazos y la llevé de regreso. El niño corrió hacia ella y la abrazó, llorando con fuerza. Los aldeanos me miraban ahora, pero no con miedo. Con reverencia. ¿Quién es usted? Preguntó un anciano. Nadie importante, dije sin girarme. Solo, uno que recuerda poco a poco. Y me alejé, dejando atrás los agradecimientos. Aún tenía un objetivo. Sukuna. Y cada paso que daba hacia él, sentía que el momento se acercaba. Después de aquel encuentro en la aldea, los recuerdos comenzaron a regresar en fragmentos más claros. No solo batallas, sino sensaciones. Rostros vagos. Voces susurrando en medio del fuego. Entre esos recuerdos, uno me dejó helado. Una voz femenina, fuerte, decidida, pero llena de tristeza. No puedes olvidarlo todo, no puedes olvidar quién eres. Desperté de aquel recuerdo con un sobresalto. Estaba en medio del bosque, recostado contra un árbol. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y los rayos iluminaban el firmamento con una furia inusual. Una tormenta se avecinaba. Y no solo en el cielo. Me levanté. Algo se estaba acercando. Una presencia oscura, cargada de energía maldita, poderosa y antigua. No era Sukuna. Pero se sentía igual de peligrosa.
Apareció entre los árboles, envuelto en una capa raída, con un sombrero cónico que apenas ocultaba su rostro. Así que, tú eres el que camina entre los siglos. El que la muerte respeta. Su voz era áspera, como si no hubiera hablado en siglos. ¿Quién eres? Pregunté. Él sonrió. Un vestigio de lo que alguna vez fue, y tú, un obstáculo para lo que será. Sin más palabras, lanzó una esfera de energía maldita directo hacia mí. Reaccioné de inmediato. La bloqueé con el brazo, cubriéndolo de energía destructiva. El impacto fue brutal, pero resistí. Tendrás que hacerlo mejor que eso, murmuré. Me impulsé hacia adelante. Combate cuerpo a cuerpo otra vez. Nuestros golpes retumbaban en el bosque. Cada choque de puños, garras, energía, quebraba el suelo. El tipo era veloz, pero no tanto como yo. En medio de la pelea, intentó atacarme con un látigo maldito, pero lo atrapé con mi cola de dragón, giré y lo lancé con fuerza contra una roca. Él sangraba, pero reía. El dios de la muerte y la destrucción, no eres una leyenda, eres un castigo. Activé el toque de la muerte. Me acerqué y lo tomé del rostro. Su cuerpo comenzó a descomponerse, pero solo a medias. ¿Eres inmortal? Él negó con la cabeza. No. Solo, un recuerdo que se niega a morir. Lo terminé con una ráfaga de energía de mi ojo izquierdo. No lo abrí del todo. Solo un destello, y el enemigo se desintegró. Mi respiración era calmada. Mi cuerpo seguía en perfecto estado. Pero mis pensamientos, estaban más agitados que nunca. Si enemigos como ese estaban apareciendo, entonces algo se estaba moviendo en la oscuridad. Y no podía ignorarlo. No hasta que lo enfrentara a él. Sukuna. El atardecer cubría el cielo con tonos rojos y naranjas, como si el mundo ardiera lentamente en su propia condena. Caminaba por un sendero rocoso que me llevaba hacia las montañas, siguiendo la presencia de un grupo de hechiceros que habían sido reportados en los recuerdos que comenzaban a regresar a mi mente. Había un nombre que se repetía, uno que incluso en mis fragmentos de memoria provocaba un leve impulso en mi pecho. Tengen. Un ser inmortal, sabio, y que en esta era aún conservaba forma humana. Alguien que quizá podía decirme más, sobre mí mismo. Aparecí en el borde de un antiguo templo. No había puertas, solo columnas talladas con símbolos de protección. La barrera que lo rodeaba era sutil, pero poderosa. Así que finalmente llegaste, dijo una voz joven, que no correspondía a la sensación de antigüedad que transmitía. Tengen apareció delante de mí. Un hombre de rostro tranquilo, mirada infinita y una sonrisa neutra. Te estaba esperando. Lo miré con frialdad. ¿Sabías que vendría? Lo supe cuando los cielos temblaron el día de tu caída. Cuando la energía de la muerte se materializó en este mundo como nunca antes. Solo un ser como tú podía provocarlo. ¿Quién soy realmente? Tengen me miró con compasión, pero también con cautela. Eres lo que los humanos temen y lo que los malditos desean evitar. Pero más allá de eso, eres alguien que ha olvidado su verdadero propósito. Avancé un paso. Entonces ayúdame a recordarlo. Tengen negó con la cabeza. No puedo. Porque si recuerdas todo ahora, destruirás este mundo antes de tiempo. Sus palabras fueron un eco inquietante. Entonces, ¿cuándo? Cuando luches contra Sukuna. Allí, todo regresará. El nombre. Otra vez. Como un destino inevitable. ¿Lo conoces? Lo suficiente como para saber que será tu espejo. Y tu adversario más letal. Me giré, sin decir nada más. Tengen no me detuvo. Solo una advertencia, si usas ambos ojos al mismo tiempo antes de recuperar tus recuerdos, no solo destruirás al enemigo, podrías destruirte a ti mismo. Detuve mis pasos. No respondí. Mis manos se apretaron por inercia. El viento en las montañas se volvía más frío, como presagio de la batalla que se avecinaba. Y en algún lugar, podía sentirlo. Sukuna. Cada vez más cerca. La noche cayó con violencia. Las estrellas estaban cubiertas por nubes densas, y la única luz provenía de los destellos eléctricos de la tormenta en la lejanía. Me encontraba sentado sobre una colina rocosa, observando los fuegos de una aldea a lo lejos. Mis sentidos estaban alerta, pero mi mente comenzaba a derrumbarse en sí misma. Los recuerdos llegaban como cuchillas. Una guerra. Sangre. Gritos. Yo caminando entre cadáveres. No por crueldad, sino porque debía hacerlo. Porque era mi deber. Entonces lo escuché. No un sonido, sino una vibración. Como si el aire a mi alrededor reconociera a alguien más peligroso que yo. Me levanté. El ambiente cambió.
Un espacio fue rasgado a lo lejos, una figura caminó a través de él. Majestuoso. Peligroso. Antiguo. Sus ojos eran como brasas. Una sonrisa marcada por arrogancia pura. Sukuna. Lo vi sin moverme. Él también se detuvo al verme. Algo en su rostro cambió. Curiosidad. Tal vez, una pizca de reconocimiento. Así que, tú eres el que ha despertado, dijo con voz grave, pero burlona. Y tú, el que ha manchado este mundo con malicia, respondí con calma. Rió. No sabes quién soy, ¿verdad? Tampoco necesito hacerlo, murmuré mientras ajustaba la venda sobre mis ojos. El poder se reconoce con solo estar cerca. Sukuna comenzó a caminar hacia mí. Tienes algo que me interesa. No solo poder, algo más antiguo. Más puro. ¿Qué eres? La muerte. La destrucción. Dije con voz firme. Pero más que eso, soy el límite que tú jamás podrás cruzar. ¿Un límite? Se burló. Qué interesante. La energía maldita comenzó a ondular a su alrededor. Y la mía respondió. El cielo rugió con un trueno. Dime tu nombre, exigió. No lo recuerdo, admití sin vergüenza. Pero te aseguro que nunca lo olvidarás después de esta noche. Y entonces, sin más palabras, ambos nos lanzamos el uno contra el otro. Nuestros puños chocaron con una fuerza que partió la tierra. La pelea había comenzado. El impacto de nuestros cuerpos rompió el suelo como si fuera cristal. Rocas volaron, árboles se arrancaron de raíz, y la onda expansiva se extendió como una explosión sin fuego. Mis nudillos se estrellaron contra el rostro de Sukuna, y su sonrisa no se desvaneció ni un segundo. Al contrario, parecía disfrutarlo. Eso es. Gritó con los ojos encendidos de emoción. Muéstrame más. Respondí sin palabras. Mis movimientos eran instintivos, guiados por una fuerza que había estado dormida por demasiado tiempo. Patadas, golpes, esquives. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad y odio. Entonces, Sukuna retrocedió con un salto acrobático, y desde el aire formó un sello con las manos. Dismember. Gritó. Una maldición invisible se disparó hacia mí. La esquivé por centímetros, pero aún así me rozó el hombro, rasgando parte de mi ropa y dejando una herida que comenzó a sangrar de inmediato. El dolor era real, y emocionante. No está mal, le dije, mientras mi mano se envolvía en un aura oscura. Pero ahora es mi turno. Avancé a toda velocidad. Mi puño se cargó con la técnica que emergía desde lo más profundo de mi ser. Onda destructiva. El golpe chocó contra su defensa de energía maldita, rompiéndola al instante y lanzándolo varios metros hacia atrás. El suelo se partió bajo sus pies. Sukuna se estrelló contra una formación rocosa, creando un cráter a su alrededor. Aún así, salió caminando. Herido, pero sonriente. Esa técnica, ese poder. Sí, tú eres como yo. Negué lentamente con la cabeza. No. Soy lo que viene después de ti. Mi cola de dragón azotó el aire, cargada de energía. Mis orejas de lobo se agudizaron, percibiendo cada mínimo movimiento. En ese instante, ambos sabíamos que esto no era una simple pelea. Era una declaración de existencia. Sukuna lanzó otra técnica. Yo respondí con un contraataque. El campo entero se convirtió en un infierno de destrucción. Y lo más aterrador de todo era, que ambos apenas estábamos calentando. Cada uno de nuestros golpes retumbaba como un estruendo celestial. No era solo el choque de dos seres poderosos. Era algo más antiguo, más profundo, como si la tierra misma presenciara el reencuentro de dos fuerzas destinadas a enfrentarse. Sukuna apareció frente a mí en un parpadeo. Intentó atacar con sus brazos múltiples, pero los esquivé todos, inclinando mi cuerpo hacia un lado y girando sobre mi eje. La cola de dragón se envolvió en electricidad azul. Expansión de la destrucción. Grité. La esfera eléctrica surgió entre mis manos, crepitando con furia. La lancé directo a su pecho. Sukuna apenas logró cubrirse, y aún así la energía lo envolvió y lo arrastró varios metros, dejando un surco ardiente en el suelo. Ah. Esto es lo que esperaba. Gruñó desde dentro del polvo. Su silueta emergió entre las cenizas, con quemaduras leves en su torso y un brillo salvaje en los ojos. Yo también quiero jugar en serio entonces, susurró. Sus dedos trazaron un círculo en el aire. Mi instinto reaccionó al instante. Atrás. Me dije. Pero ya era tarde. Sukuna chasqueó la lengua. Dismember, Cleave.
Un corte invisible atravesó el aire, y logré bloquearlo en el último segundo al cruzar ambos brazos frente a mi pecho. La técnica me empujó hacia atrás, arrastrando mis pies sobre el suelo mientras mi sangre brotaba de las heridas. Jadeé, con los músculos tensos. Mi respiración se hizo más lenta, más controlada. Cerré los ojos por un segundo. Y entonces, los abrí. La venda se deshizo como cenizas al viento. Sukuna se detuvo. Su expresión cambió. Por primera vez, lo vi retroceder un paso. «¿Tus ojos?», dijo con un susurro casi reverente. Mi ojo izquierdo brillaba con un azul profundo, cargado de un poder que hacía temblar el espacio a su alrededor. Ojo de la destrucción. El derecho, por el contrario, era una oscuridad sin fondo. Ojo de la muerte. Ahora sí, dije, con la voz como una sentencia. Ahora empieza la verdadera batalla. Y el cielo rugió como si también entendiera lo que estaba por comenzar. La atmósfera cambió. El aire se volvió denso, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Los árboles a nuestro alrededor se quebraron por la presión, las rocas se agrietaron, y el suelo retumbó bajo el peso de nuestras energías. Sukuna no me desvió la mirada ni un segundo, y sus ojos brillaron con esa chispa arrogante de quien sabe que ha encontrado un adversario digno. Interesante. Rugió. Eso sí que me excita. Con un movimiento casi imperceptible, Sukuna invocó su propio poder maldito. Desde sus manos brotaron múltiples brazos, cada uno retorcido y con garras de una maldición pura. Se estiraron hacia mí a una velocidad imposible de seguir, como una amenaza directa a mi ser. Pero yo no temí. En un parpadeo, la energía maldita que emanaba de mi ojo izquierdo estalló. Destrucción. Los brazos de Sukuna fueron desintegrados antes de que siquiera pudieran tocarme. El espacio alrededor de su cuerpo se deformó, y por un momento, el mundo pareció encogerse hasta volverse un agujero negro. Sukuna retrocedió, sorprendido, pero la sonrisa nunca dejó de estar en su rostro. «Eso es más como lo que buscaba», dijo, mientras se ponía en guardia. El aire comenzó a distorsionarse a su alrededor, formando una especie de barrera de energía maldita. «Pero si crees que eso será suficiente, te equivocas». Un destello rojo atravesó sus ojos, y antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en mi pecho. Mi ojo derecho parpadeó, y una oscura neblina comenzó a tomar forma frente a mí. «Toque de la muerte». Susurré. Mi mirada se clavó en Sukuna, y la maldición que había invocado comenzó a descomponerse lentamente. Su energía vital se desvanecía. La carne se empezaba a deteriorar, aunque lentamente. Sukuna miró hacia su cuerpo, claramente sintiendo la desintegración comenzando a afectarlo. «¿Esto es lo que haces? ¿Acabar con todo con solo mirarlo?», preguntó con una mezcla de dolor y admiración. Mi respuesta fue tan simple como la naturaleza de mi poder. «La muerte es lo único que puedo dar a los mortales». El aire a nuestro alrededor parecía encogerse aún más. El tiempo parecía detenerse por un segundo, como si el universo entero estuviera a punto de sucumbir a lo que estábamos desatando. Y entonces, con un grito que resonó en las colinas y en los cielos, Sukuna detuvo la descomposición que yo había causado, concentrando su propia energía maldita para curarse. «Maldita sea». Rugió mientras se balanceaba hacia adelante con una ferocidad inhumana. Mis ojos brillaron intensamente. El campo de batalla ahora no solo era físico. Era mental. Y ambos, en un instante, sabíamos que este enfrentamiento definiría mucho más que el destino de nosotros dos. El suelo bajo nuestros pies tembló con cada paso. Las fuerzas que nos rodeaban distorsionaban la realidad misma. Las olas de energía maldita y destructiva chocaban y se disipaban en el aire, mientras la oscuridad y la luz se entrelazaban de una forma que desbordaba todo entendimiento. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran rendido ante el poder que desatábamos. Sukuna, restaurado de la descomposición que había comenzado a corromperlo, ahora parecía aún más peligroso. Su rostro, usualmente confiado, se tornó en una expresión de puro desafío. «Este juego está poniéndose interesante». Rugió, mientras la energía maldita emanaba de su cuerpo como un océano desbordado. Me adelanté sin pensarlo. No podía dejar que él tomara la iniciativa. Mi ojo izquierdo destelló, y la energía comenzó a concentrarse en mi mano. La explosión de poder se desató en un instante. «Expansión de la destrucción». Grité. La esfera de energía maldita se disparó hacia Sukuna, arrasando el aire a su paso. Pero él reaccionó al instante, levantando una mano y creando una barrera maldita para bloquearla.
La esfera chocó contra la barrera, desintegrándola por completo, pero también deteniéndose brevemente antes de disiparse en una nube de energía pura. Sukuna rió mientras su cuerpo se rodeaba de energía maldita aún más densa. Eso fue impresionante, pero no lo suficiente. Extendió las manos, y en un abrir y cerrar de ojos, una horda de brazos malditos emergió de su cuerpo, cada uno con garras letales listas para desgarrarme. Eran rápidos, casi imposibles de esquivar. Pero no me dejé intimidar. La fuerza en mi pecho se acumuló, y el aire a mi alrededor se volvió pesado, casi como si el mismo universo se hubiera alineado en mi favor. Aliento de la muerte. Susurré. Un viento gélido y mortal se desprendió de mi boca, cruzando el campo de batalla. Las sombras a mi alrededor parecían caer hacia el suelo, y con cada respiración que tomaba, la presión aumentaba aún más. Los brazos de Sukuna, que antes eran imponentes y letales, comenzaron a descomponerse en el aire. La energía maldita que los mantenía con vida comenzó a desvanecerse, y sus garras desaparecieron en un soplo de viento frío. Sukuna, por un momento, pareció dudar. Sus ojos brillaron con un destello de sorpresa, pero rápidamente su expresión cambió, tomando una postura defensiva. «Eres más peligroso de lo que pensaba», murmuró. Y entonces, su sonrisa se amplió. «Esto se está volviendo cada vez más divertido». Me lancé nuevamente hacia él, esta vez sin titubear. La batalla entre nosotros había alcanzado un punto culminante, y mi cuerpo reaccionaba a cada movimiento, como si estuviera predestinado a pelear hasta el final. Sin miedo, sin vacilar. Mi destino estaba sellado, y con cada golpe, con cada técnica, sabía que ambos estábamos empujando nuestras capacidades al límite. Pero algo dentro de mí me decía que el enfrentamiento aún no estaba terminado. No era solo una lucha física. Era algo más profundo, algo que tocaba las fibras más sensibles de nuestra existencia. Nos miramos una vez más, y en ese momento, supe que el verdadero poder no radicaba solo en nuestras habilidades, sino en nuestra voluntad de destruir todo lo que nos rodeaba. El choque final aún estaba por venir. El aire vibraba, denso y pesado, como si el mundo entero estuviera esperando el momento exacto en que nuestras energías colisionaran de nuevo. La tensión era palpable. Cada respiración que tomábamos parecía aumentar la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. Sukuna se adelantó, y sus ojos brillaron con esa familiar arrogancia. Extendió su brazo hacia adelante, como si estuviera a punto de hacer algo tan devastador que podría consumir todo a su alrededor. «Esto es lo que estaba esperando», gritó, su voz resonando en las colinas cercanas. Y, en un destello de maldición pura, Sukuna desató su técnica. Los cielos se oscurecieron, y el espacio alrededor de nosotros se distorsionó, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada por la furia de su poder. «Cleave», gritó, liberando un corte invisible que atravesó el aire, disparándose directamente hacia mí. No podía escapar. Mi reflejo fue instantáneo. Bajé la cabeza y me agaché, pero el corte pasó demasiado cerca, rozándome con tal fuerza que sentí como si mi carne hubiera sido desgarrada, aunque no llegué a caer. La velocidad de Sukuna era asombrosa. Se había lanzado hacia mí como una tormenta, sus ojos brillando con una furia aún más intensa. En ese momento, entendí que estaba jugando con fuego. Si no me tomaba en serio, la próxima vez no habría forma de evadir su ataque. «Ojo de la muerte», grité, apuntando mi mirada directa hacia él. La oscuridad de mi ojo derecho se expandió. No hubo forma de escapar. Sukuna se detuvo en seco. El ataque que había lanzado comenzó a desintegrarse, sus propias manos comenzaron a desmoronarse en polvo ante el poder de mi mirada. «No, no puede ser». Sukuna gruñó, pero la descomposición era inevitable. La energía maldita que lo rodeaba se deshizo en fragmentos de polvo, pero con una fuerza inhumana, Sukuna usó su propio poder para resistir la destrucción. El espacio a su alrededor se deformó y su cuerpo recuperó lentamente su forma, desafiando la disolución. «No seré derrotado tan fácilmente», rugió con una furia indescriptible. Sus manos se alzaron, y desde su cuerpo brotaron más brazos, cada uno más grotesco y más violento que el anterior. Parecía que estaba dispuesto a sacrificar todo para derrotarme. Pero yo ya había alcanzado el límite de mi resistencia. La energía que había estado acumulando en mi interior había alcanzado su punto máximo. En ese momento, sentí el poder ardiendo en mis venas. «Expansión de dominio», grité. La tierra tembló, y una enorme barrera de oscuridad se desplegó a nuestro alrededor, creando una prisión sin escape.
El cementerio de la muerte destructiva apareció, un espacio donde la muerte se cernía sobre todo, donde no podía existir ninguna esperanza para aquellos que se adentraran en él sin permiso. Sukuna se detuvo al sentir la energía que fluía a través de la barrera. «Esto», murmuró. Y por un segundo, incluso él titubeó. La expansión de mi dominio bloqueaba todos sus ataques, anulando su poder maldito, y en este lugar, donde solo existía la muerte, sus manos ya no podían extenderse. La muerte, que lo había tocado previamente, estaba ahora al alcance de mi control total. Pero Sukuna no era cualquier oponente. A pesar de estar atrapado, sus ojos destellaron con un brillo desafiante. «Dismember», gritó, y una energía maldita aún más brutal explotó dentro de la prisión. Los muros de mi dominio comenzaron a crujir. La fuerza de su técnica rompía poco a poco la barrera, y la oscuridad de la muerte se veía opacada por la brutalidad de su poder. Era evidente que estábamos llegando al clímax de nuestra batalla. Nadie cedería, y ninguno de nosotros abandonaría el campo de batalla. La muerte y la destrucción se balanceaban como dos fuerzas en un combate eterno, y ninguno de los dos, ni yo ni Sukuna, estábamos dispuestos a sucumbir. Las paredes de mi cementerio de la muerte destructiva crujieron bajo la presión de Sukuna. Cada ola de su energía maldita golpeaba como un martillo, buscando una grieta en la barrera que había construido. El espacio mismo parecía temblar, la tierra se quebraba a nuestro alrededor mientras la batalla entre la vida y la muerte se intensificaba. El aire estaba impregnado de energía tan densa que apenas podía respirar, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para presenciar este enfrentamiento. Sukuna, con una sonrisa torcida en su rostro, liberaba ataques cada vez más feroces, mientras mi concentración se mantenía firme, centrada en la estabilización de mi dominio. «Esto es lo que me gusta, la lucha a muerte», dijo Sukuna, y sus palabras fueron acompañadas por una explosión de energía maldita. La barrera se agrietó levemente, un crujido resonó en el aire, y su risa se hizo más fuerte. De repente, con un movimiento casi imperceptible, la barrera de oscuridad que me rodeaba comenzó a desintegrarse bajo la presión de Sukuna. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la estructura de mi dominio resistía. En ese mismo instante, mi ojo izquierdo brilló con intensidad. «El ojo de la destrucción», murmuré. Sin pensarlo, lo activé. Toda la energía que había acumulado en ese ojo se liberó como una onda de choque devastadora. El suelo mismo bajo Sukuna comenzó a desintegrarse, tragado por la energía destructiva que emanaba de mi mirada. La descomposición fue instantánea. Un poder tan puro que ni siquiera él, con todo su poder, pudo resistirlo por completo. Pero algo en su mirada cambió. No era solo furia. Era respeto. Un reconocimiento de que mi poder, aunque no lo había mostrado completamente, era algo que podría desafiarlo. «Interesante», dijo, su voz ya sin la arrogancia que antes lo caracterizaba. Sukuna se detuvo por un momento, observando mi ataque con cautela, como si estuviera evaluando mi potencial. Parecía estar esperando algo. Algo que quizás aún no había visto en mí. «Has aprendido a usar tu poder, pero ¿sabes lo que realmente significa tenerlo?», preguntó con una sonrisa. Sus palabras me hicieron pensar. El poder que había despertado en mí no era solo un arma. Era un concepto, una fuerza que, si no se comprendía completamente, podría devorarme a mí mismo. Era como si la muerte misma, lo que representaba, tuviera su propio propósito más allá de la destrucción que desataba. Pero no había tiempo para pensar demasiado. La batalla continuaba, y el enfrentamiento con Sukuna no era algo que pudiera simplemente ignorar. Con un movimiento rápido, me lancé hacia él, mi cuerpo acelerándose con cada paso. Utilicé todo mi entrenamiento y habilidad en combate cuerpo a cuerpo para acercarme, buscando aprovechar la brecha que había creado con mi ojo de la destrucción. Sukuna, al ver mi ataque, se preparó para defenderse. En un abrir y cerrar de ojos, sus manos se alzaron, y una de sus técnicas malditas surgió para bloquearme. Pero esta vez, no era suficiente. Mi velocidad, mi reacción y la ferocidad de mis ataques superaban sus movimientos. Finalmente, cuando estábamos cara a cara, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una chispa de respeto. Era un reconocimiento de que, tal vez, este combate no terminaría tan fácilmente como él pensaba. «Creo que esta vez, tendremos que dejar que el destino decida el resultado», dijo Sukuna, su sonrisa desapareciendo para dar paso a una seriedad rara en él. En ese momento, entendí. Esta no era solo una pelea física. Era algo mucho más grande. Las fuerzas en juego, nuestras vidas, nuestro poder, todo estaba llevando a este punto.
Pero no podía permitir que mis dudas o temores se interpusieran. Había tomado una decisión. Con una explosión de poder, desaté mi expansión de dominio cementerio de la muerte destructiva una vez más, pero esta vez con una intención diferente. El espacio se distorsionó aún más. Las sombras del campo de batalla se alzaron, formando figuras inanimadas que parecían moverse por voluntad propia. Este será nuestro último movimiento. Le dije, mi voz firme. Sukuna asintió con su rostro serio, su propio poder maldito emergiendo a través de sus venas como un torrente incontrolable. Todo se redujo a este último enfrentamiento. El aire entre nosotros se tornó espeso, como si la misma esencia de la batalla hubiera pesado sobre el mundo entero. Ya no era solo una pelea de fuerza física. Era un duelo de voluntades, de poder puro, de almas enfrentadas en un combate que solo terminaría cuando uno de nosotros cediera. Las sombras que invadían mi cementerio de la muerte destructiva parecían cobrar vida propia. Avanzaban hacia Sukuna, moviéndose como figuras espectrales que solo existían para una cosa: la destrucción. Cada paso que daban era una extensión de mi poder, y con cada avance, el espacio se distorsionaba más, como si la muerte misma estuviera atrapando la realidad. Sukuna, a pesar de estar rodeado por esta oscuridad mortal, se mantenía firme. Sus ojos brillaban con esa intensidad que solo un ser como él podía manifestar. Un dios del mal, el rey de las maldiciones, y ahora, mi igual en este campo de batalla. Cada movimiento suyo era calculado, como si supiera exactamente cómo enfrentarse a mi dominio. Así que, esta es tu verdadera fuerza. Murmuró, sus labios curvándose en una sonrisa retorcida. No me sorprende que el dios de la muerte y la destrucción sea un adversario digno, pero, antes de que pudiera terminar, un resplandor oscuro emergió de sus manos. Con un movimiento rápido, Sukuna lanzó una técnica destructiva que rompió una de las sombras que se aproximaba, pero no fue suficiente para detener la fuerza que estaba a punto de desatarse. Mi ojo de la muerte brilló intensamente mientras enfocaba mi mirada hacia él, el poder del ojo izquierdo saturando el aire con una energía tan pura que incluso las sombras del cementerio se hicieron aún más oscuras. Me concentré, no solo en el ataque, sino en el propósito detrás de él. Este no era un ataque común. Esta era la culminación de lo que significaba ser la muerte misma. Muere. Grité, dejando escapar todo el poder acumulado en mi mirada. El aire explotó. El espacio se distorsionó completamente mientras la onda de muerte avanzaba hacia Sukuna. Los ojos de la maldición más poderosa del mundo se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No podía moverse, ni escapar. La energía de mi ojo lo envolvió, y por un momento, pude ver cómo la descomposición comenzaba a tomar forma a su alrededor. La maldición que lo rodeaba se disolvió, como si la propia muerte lo estuviera reclamando. Pero, justo cuando parecía que el ataque lo alcanzaría de lleno, Sukuna mostró una de las habilidades que lo habían convertido en un ser tan temido. Reversal Technique. Red. Un resplandor rojo y llameante se materializó a su alrededor, y una explosión de energía maldita lo envolvió por completo, contrarrestando parcialmente el impacto de mi ojo. No era suficiente para destruirlo, pero sí para evitar la total aniquilación. Sukuna se mantenía de pie, aunque visiblemente afectado por la intensidad del golpe. El mundo temblaba. El aire se llenaba de una energía pesada, de la cual ninguno de los dos parecía ser capaz de liberarse. La furia de nuestra batalla solo aumentaba con cada intercambio. Pero algo dentro de mí me decía que esta batalla no podía continuar por mucho más tiempo. La energía en mi cuerpo comenzaba a desbordarse, y mi dominio, aunque formidable, también era un peso que no podía sostener indefinidamente. ¿Eso es todo, dios de la muerte y la destrucción?, preguntó Sukuna, su voz cargada de desafío. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de respeto y desafío. Sabía que, si me mantenía en ese estado mucho más tiempo, mis reservas de energía llegarían a su límite. Pero también sabía que si permitía que me sobrepasara, no tendría otra oportunidad. No, esto no termina aquí, respondí con firmeza. La batalla estaba lejos de terminar. Las sombras del cementerio de la muerte destructiva seguían ardiendo, y mi poder aún se mantenía en su punto máximo. Sin embargo, los dos sabíamos que habíamos alcanzado el umbral de lo que ambos podíamos soportar. De repente, sin previo aviso, Sukuna desapareció en un destello, y el sonido de su risa resonó en el aire. «Esto es solo el comienzo, dios de la muerte», gritó desde la oscuridad. La lucha seguía. Y con cada momento que pasaba, me daba cuenta de que, por mucho que deseara que todo terminara, el destino había sellado el curso de esta batalla.
Ni él ni yo podíamos retirarnos. Nuestra voluntad nos mantenía atrapados en una espiral de enfrentamiento que solo la muerte podría resolver. La risa de Sukuna se desvaneció lentamente, y el aire volvió a caer en un pesado silencio. No podía darme el lujo de subestimarlo, sabía que estaba preparado para todo. Su poder, aunque aparentemente igualado por el mío, tenía una naturaleza impredecible, una que lo hacía aún más peligroso. En cualquier momento, podía cambiar el rumbo de la pelea con solo un parpadeo. Mi respiración era profunda, pero mi cuerpo comenzaba a mostrar signos de fatiga. Los efectos de mi dominio y el uso continuo de mi poder comenzaban a desgastarme. Pero no podía darme el lujo de descansar. Si Sukuna detectaba debilidad, aprovecharía la oportunidad sin dudarlo. ¿Cansado ya? La voz de Sukuna resonó, burlona, a través de la oscuridad. No lo veía, pero sabía que estaba cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Mi cementerio de la muerte destructiva seguía funcionando, pero sus bordes se sentían inestables. La presión de nuestra pelea estaba dañando el espacio que había creado, y eso me preocupaba. El dominio que había invocado era, sin duda, uno de mis mejores recursos. Pero si no podía mantenerlo a su máxima capacidad, estaría vulnerable. Sabía que Sukuna, siendo el rey de las maldiciones, comprendería esto al instante. Con una rápida y decidida acción, extendí mi mano, restaurando la estabilidad de la barrera en un intento por frenarlo, pero Sukuna fue más rápido. De repente, su presencia apareció detrás de mí, tan rápida que ni siquiera pude reaccionar a tiempo. Su fuerza maldita me golpeó directamente en la espalda, empujándome contra el suelo con un impacto brutal. El dolor recorrió mi cuerpo, pero no era algo que pudiera permitirme sentir en su totalidad. Cada segundo que pasaba estaba lleno de peligro, y si me detenía siquiera un momento, todo podría terminar. La oscuridad que me rodeaba parecía disolverse con cada golpe de Sukuna. Su técnica maldita invadió el espacio con una ferocidad imparable. Me levanté rápidamente, forzando a mi cuerpo a seguir moviéndose, sin darme el lujo de descansar. La pelea había llegado a un punto en el que la sobrevivencia dependía de la rapidez de mis reacciones y de mi capacidad para improvisar. A pesar del dolor que sentía, me concentré y activé nuevamente el ojo de la muerte, apuntando al centro de Sukuna. La fuerza de mi mirada logró hacerle retroceder unos pasos, pero su sonrisa nunca desapareció. Era como si estuviera disfrutando de cada momento de la pelea, de cada desafío que le ofrecía. «Esto es lo que buscaba», dijo Sukuna, su tono tranquilo y calculador. «Una pelea donde ambos podamos sacar lo mejor de nosotros». Pero esa serenidad de Sukuna era solo la calmada antes de la tormenta. Y lo sabía. De hecho, sentí que algo aún más peligroso se estaba preparando dentro de él. Una energía aún mayor estaba por desatarse, algo que no había mostrado hasta ahora. Y no iba a ser tan sencillo como un intercambio de golpes y técnicas. De repente, Sukuna hizo un gesto con la mano, y una serie de cortes dimensionales se abrieron a su alrededor, cargados con una energía maldita aún más fuerte. Las cicatrices que aparecieron en el aire parecían ser portales hacia el vacío, y su poder comenzó a manifestarse a través de ellos. ¿Listo para ver lo que realmente puedo hacer?, dijo, su tono ahora completamente serio. Mi intuición me dijo que el siguiente golpe de Sukuna sería fatal, que su próxima técnica podría ser la que rompiera todo. Rápidamente, utilicé lo que quedaba de mi energía para fortalecer la barrera de mi cementerio de la muerte destructiva, pero la tensión en el aire aumentó a niveles insoportables. Un rugido resonó en el espacio cuando Sukuna liberó toda su maldición acumulada. Las distorsiones en el aire fueron como ondas de choque, violentas y rápidas, y se dirigieron directamente hacia mí. La fuerza de su ataque fue tan grande que sentí que mis propios límites se acercaban a su fin. Si no actuaba rápido, todo podría terminar en un instante. Mi ojo derecho brilló con intensidad, y en un último intento de sobrevivir, utilicé el poder de la muerte en su máxima expresión. Focalicé mi mirada en el ataque de Sukuna, y mi ojo derecho absorbió todo lo que venía hacia mí. La energía que había acumulado fue canalizada en una forma destructiva de tal magnitud que el tiempo parecía ralentizarse por un momento. La colisión entre nuestros poderes fue ensordecedora. Una luz cegadora iluminó la escena, y el sonido de nuestra batalla reverberó en todo el espacio. Mi cuerpo fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto, pero logré mantenerme en pie, aunque al borde de mi resistencia. Cuando la luz se desvaneció, los dos permanecimos en silencio, observándonos. El campo de batalla estaba devastado, y yo sabía que ni uno de nosotros había salido indemne. Mi visión estaba borrosa, y el agotamiento se había apoderado de mí por completo.
Parece que no vamos a poder terminar esto hoy, dijo Sukuna, su tono ahora menos confiado, pero aún tan desafiante como siempre. A pesar de que ambos estábamos al límite, ninguno de nosotros cedía. La oscuridad que nos rodeaba parecía volverse aún más densa, como si el universo entero estuviera presenciando el final de nuestra batalla. La energía residual flotaba en el aire, vibrando, cargada con la maldición de Sukuna y la destructividad que yo había liberado. No podíamos seguir peleando sin límite. Ambos sabíamos que algo tenía que dar, o este enfrentamiento terminaría en ruina para nosotros dos. Mi respiración era irregular. El esfuerzo que había puesto en cada golpe, cada técnica, comenzaba a pasarnos factura. No era simplemente el desgaste físico, sino también la presión mental de estar luchando contra un ser tan formidable como Sukuna. Mi ojo derecho aún brillaba, aunque de manera tenue, como si estuviera al borde de agotarse por completo. Sukuna, por su parte, parecía tan confiado como siempre, pero su rostro ya no mostraba esa arrogancia absoluta. Había algo en su mirada que indicaba que estaba evaluando, buscando una manera de finalizar esta batalla. Sin embargo, en su tono se podía percibir un cambio, una ligera falta de la arrogancia que lo caracterizaba. ¿Vas a rendirte?, preguntó Sukuna, sus palabras cargadas de ironía. No creía que fuera tan fácil. Conociéndolo, era más probable que estuviera buscando la forma de ganar la ventaja. La idea de rendirme nunca cruzó mi mente, no con todo lo que había invertido en esta pelea. Pero mi cuerpo estaba al límite, y mis poderes, aunque vastos, comenzaban a sentirse como un lastre. La vendaje de mis ojos seguía intacta, sellando mis habilidades más letales, lo cual me preocupaba. Sin poder usar todo mi potencial, estaba en una desventaja considerable. No tan rápido, maldición. Respondí con voz firme, aunque el cansancio pesaba en mis palabras. Pude ver que Sukuna sonrió ante mi determinación. De inmediato, levantó su mano y comenzó a canalizar su Cursed Energy en una forma aún más compleja. Este ataque, era diferente de los anteriores. No se limitaba a simples ondas de choque o cortes dimensionales. Estaba construyendo algo mucho más grande, algo que podía cambiar las reglas de la batalla por completo. Su energía se condensó frente a él, formando una esfera oscura que giraba y vibraba con una fuerza palpable. Este poder era como una masa de pura maldición, algo que ni siquiera yo podría destruir con facilidad. Podía sentir la presión en el aire, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Esto es, todo lo que tengo, dijo Sukuna con una sonrisa. ¿Vas a sobrevivir a esto? Sabía que la respuesta a esa pregunta era incierta. Pero estaba dispuesto a intentarlo, no podía permitir que todo lo que había hecho hasta ahora fuera en vano. Con un esfuerzo titánico, extendí ambas manos hacia el frente, concentrando toda la energía que me quedaba en la creación de una barrera defensiva. El cementerio de la muerte destructiva estaba a punto de colapsar, pero aún tenía la capacidad de defenderme un poco más. Si lo hacía bien, podría resistir su ataque. El aire comenzó a temblar y la tensión alcanzó niveles insoportables. El terreno se resquebrajaba bajo la presión de nuestros poderes, y cada pedazo de la atmósfera parecía volverse más denso, como si todo estuviera a punto de explotar. De repente, Sukuna liberó su ataque. La esfera oscura se disparó hacia mí con la velocidad de un rayo, un chorro de energía maldita tan intenso que el espacio mismo se retorció bajo su paso. Mi barrera apenas logró mantener su forma mientras trataba de contener esa devastadora fuerza. La energía de Sukuna se lanzó hacia mí con tal velocidad y poder que sentí la presión de su impacto recorrer todo mi ser. La barrera comenzó a ceder, pero me aferré con todas mis fuerzas, usando lo último de mi energía para mantenerme de pie. El choque fue brutal. Un destello cegador envolvió todo a nuestro alrededor. El aire vibraba con tal intensidad que parecía que el universo entero iba a desmoronarse. Mi cuerpo fue arrojado hacia atrás, chocando contra el suelo con un estrépito ensordecedor. El impacto me hizo perder el control momentáneamente, pero no me di por vencido. En un último esfuerzo, me levanté, aunque mi cuerpo estaba al borde de colapsar. Ambos estábamos exhaustos, pero ninguno de nosotros se había rendido aún. Sukuna se acercó, su rostro grave pero satisfecho. Sabía que la batalla había llegado a su fin, aunque ninguno de los dos había salido victorioso. Fue un empate difícilmente alcanzado, pero aún un empate. Es más difícil de lo que pensaba, dijo Sukuna con una sonrisa cansada, pero no esperaba menos de ti. Parece que no es nuestro momento, ¿eh? Mi respuesta fue un respiro profundo, mi cuerpo aún temblando por la tensión de la pelea.
Estaba agotado, pero sabía que esta batalla no era el final. Si alguna vez nos volvíamos a cruzar, nuestra lucha sería aún más intensa. Pero por ahora, estábamos en un punto muerto. No había más que hacer por hoy. El aire alrededor de nosotros parecía más tranquilo después de nuestro enfrentamiento, pero no se sentía en paz. La batalla había dejado sus huellas tanto en el terreno como en nosotros. El silencio era pesado, y el cansancio que sentía era indescriptible. Mi cuerpo dolía en cada fibra, pero lo más perturbador era lo que sentía en mi mente. La sensación de no haber logrado todo lo que podía haber hecho, la frustración de no haber usado mi poder completo. No te dejes atrapar por la frustración, dijo Sukuna, como si pudiera leer mis pensamientos. Él había dejado de lado su postura arrogante, y ahora estaba observándome con una mirada un tanto curiosa. Quizás la próxima vez logres superar esa barrera de no usar todo tu potencial. Esas palabras me golpearon con fuerza. La venda que cubría mis ojos me había impedido usar mis poderes más destructivos, pero no podía culpar a la venda. Sabía que parte de mi resistencia era propia de mis limitaciones y mi falta de control sobre mi propio poder. Respiré hondo y me recompuse. No podía darme el lujo de perder la calma, especialmente después de lo que acabábamos de vivir. Esta era solo una batalla, no el final de la guerra. Sukuna se dio la vuelta, como si estuviera dispuesto a irse. Pero antes de hacerlo, lanzó una última mirada hacia mí, la cual era tan intensa como desconcertante. ¿Quién sabe? Quizás la próxima vez sea más divertido. Dijo, y con un movimiento rápido, desapareció en un parpadeo, su energía desvaneciéndose con él. Me quedé allí, en el mismo lugar, observando el vacío que dejó su presencia. La oscuridad parecía haberse tragado todo, y por un momento, no sabía si estaba mejor sin él o si su partida solo significaba el inicio de algo aún más grande. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero lo único claro era que este encuentro había marcado un antes y un después en mi vida. Me apoyé contra una roca cercana, observando el paisaje destruido a mi alrededor. Cada rincón del terreno llevaba las cicatrices de nuestra batalla, pero también algo más, algo que sentía en lo profundo de mi ser. Estaba al borde de comprender algo acerca de mí mismo, algo que no podría ignorar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, lentamente, pero con una claridad que no había tenido antes. La batalla con Sukuna no solo había sido una prueba de mi poder, sino también una oportunidad para entenderme mejor a mí mismo. Y aunque el resultado no había sido una victoria, me había acercado más a descubrir lo que realmente soy. Entonces, mientras me quedaba allí, solo, en medio de la destrucción, una visión me sobrecogió. Un sueño, algo que me era familiar, pero extraño al mismo tiempo. Mi mente, atrapada entre lo real y lo onírico, me ofreció fragmentos de recuerdos perdidos. Era como si las piezas de mi pasado finalmente comenzaran a encajar. Aunque los detalles seguían siendo vagos, pude ver una figura. Un rostro, que parecía familiar, pero no podía identificarlo. La sensación que emanaba de esa figura era, cálida, reconfortante. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que no podía quedarme allí. El presente necesitaba mi atención. No podía perderme en recuerdos que aún no entendía completamente. Dejé la visión atrás, y con un suspiro profundo, me levanté, decidido a seguir adelante. Había más que hacer, más que aprender y más batallas que librar. Mi viaje recién comenzaba, y la oscuridad que había en mi interior solo me impulsaba hacia adelante. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, como una tímida advertencia de que el tiempo no se detendría por nuestra batalla. El cielo, lleno de tonos rojizos y anaranjados, me recordó que incluso la oscuridad tiene su final. Sin embargo, esa luz no traía consuelo. En mi interior, sentía que las preguntas sobre mi existencia y mi propósito seguían sin respuesta. Mi mente, llena de fragmentos dispersos, me mantenía alerta, constantemente buscando algún significado oculto detrás de lo que había sucedido. Mi cuerpo, aunque agotado, parecía alimentarse de una energía desconocida, como si algo en mi interior me empujara a seguir. No podía quedarme ahí, inmóvil, esperando respuestas. Algo me decía que debía avanzar, aunque no sabía hacia dónde. De repente, sentí una presencia detrás de mí. La energía a mi alrededor cambió, y mi cuerpo se tensó al instante. No era Sukuna, pero esa presencia era inconfundible. Giré rápidamente, solo para encontrarme con una figura que nunca hubiera esperado ver: Tengen. Su figura imponente se alzaba ante mí, rodeada de una energía palpable. No estaba solo. Parecía estar acompañado de varias figuras que se mantenían a distancia.
Sus ojos, grandes y cargados de sabiduría, me observaron sin decir palabra alguna. Interesante, murmuró Tengen, su voz profunda y calmada, como si estuviera analizando cada rincón de mi ser. ¿Qué te ha traído hasta aquí, realmente? Su pregunta resonó en mi mente, pero no supe qué responder. ¿Qué me había traído hasta ese momento? La respuesta parecía tan distante como mis recuerdos. Mi mente me decía que había algo más, algo que había olvidado, pero no lograba alcanzarlo. No es algo fácil de responder, respondí, sin poder evitar que mi tono reflejara la incertidumbre. Estoy en busca de algo, algo que aún no puedo comprender. Tengen asintió lentamente, como si ya lo hubiera esperado. Dio un paso hacia mí, su presencia llenando el aire con una calma extraña y poderosa. Parecía como si él pudiera ver más allá de lo que yo mismo entendía. No busques respuestas donde no puedes encontrarlas, dijo, sus palabras firmes y llenas de una sabiduría antigua. A veces, las respuestas no están en el camino que recorres, sino en las preguntas que decides hacer. Su enigma me golpeó en el pecho, como si estuviera hablando directamente a algo dentro de mí. No pude evitar pensar que tal vez estaba relacionado con mis recuerdos perdidos, con mi verdadera naturaleza. Mi conexión con el mundo de las maldiciones, con el poder que residía en mis ojos, parecía estar más allá de mi control, y era como si Tengen lo supiera. Si realmente deseas descubrir quién eres, entonces no sigas el camino que otros han trazado por ti, continuó Tengen, su mirada penetrante ahora fija en mis ojos. Tu verdadero poder radica en tu capacidad para romper las cadenas de tu propia identidad. Esas palabras me golpearon como un trueno, despertando algo en lo más profundo de mi ser. Algo que había estado enterrado, esperando a salir. Mis recuerdos, mis orígenes, la razón por la que me encontraba en ese lugar, todo esto comenzó a cobrar sentido, aunque solo fuera en una pequeña parte de mi mente. El viaje que había comenzado no solo era un enfrentamiento físico, sino una lucha interna por comprenderme a mí mismo. La presencia de Tengen era más que una simple aparición. Estaba allí para darme algo, una pista tal vez, algo que me ayudaría a desentrañar las verdades ocultas en mi interior. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté, mi voz cargada con la necesidad de respuestas. Tengen se detuvo por un momento, como si estuviera evaluando la situación. Luego, con una sonrisa casi imperceptible, habló. El destino te llevará a donde necesitas estar. Pero recuerda, cada paso que des debe ser con conciencia. Lo que hagas de aquí en adelante definirá lo que eres, y lo que serás. Antes de que pudiera responder, Tengen y sus acompañantes comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran estado allí. La sensación de su presencia persistió por un momento, y luego, el silencio volvió a envolverme. Pero algo había cambiado en mí. Mis ojos, aquellos que nunca dejaban de esconder la verdad, se abrieron un poco más. Aunque no comprendía todo, sabía que mi camino estaba aún por delante, y que este encuentro había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Me quedé allí un momento más, sumido en mis pensamientos. Había muchas preguntas, pero también algo de claridad. Si algo había aprendido de mi batalla con Sukuna y este encuentro con Tengen, era que no todo estaba predestinado. Mi poder, mi identidad, todo lo que soy, depende de las decisiones que tome. Y aunque mi camino estaba lleno de incertidumbres, ahora sentía que podía caminar con una mayor comprensión de lo que debo hacer. La calma que se apoderó de mí después de la partida de Tengen era extraña. No sabía si era por el consejo que me había dado o por la certeza que había encontrado dentro de mí, pero lo que sentía en ese momento era algo más profundo que simple paz. Era como si, por fin, estuviera en el camino correcto. Aunque mis recuerdos seguían fragmentados, había algo en mi interior que me decía que no estaba solo en esto. Mis pasos, aunque inciertos, estaban guiados por algo más grande que yo mismo. El viento soplaba suavemente, moviendo las rocas y las cenizas de la batalla a su alrededor. La destrucción, que había sido el escenario de mi enfrentamiento con Sukuna, ahora parecía estar en completa quietud. Los ecos de la pelea seguían resonando en mis oídos, pero la paz que emanaba del paisaje me instaba a seguir adelante. Era un lugar lleno de contradicciones, caos y calma, lucha y serenidad. Como si todo se hubiera detenido para darme la oportunidad de reflexionar sobre lo que acababa de suceder. De repente, un susurro en el viento me alertó. Mi oído, afilado y siempre alerta, captó algo. Giré rápidamente, mi cuerpo en tensión. Esta vez no era Tengen ni Sukuna, pero la sensación era similar. Una presencia poderosa que me rodeaba, un aura que casi podía tocar. Un suspiro rasgó el silencio. Vaya, así que eres tú.
La voz, suave pero cargada de poder, provenía de las sombras cercanas. Con un movimiento rápido, me puse en guardia. El aire vibró con una energía familiar y peligrosa. Podía sentir la presencia, era como una carga eléctrica en el aire. No estaba seguro de quién o qué era, pero no iba a subestimarlo. Las sombras se movieron ante mí, tomando forma, hasta que una figura apareció de la nada. Era una silueta alta, su rostro cubierto por una máscara que solo dejaba entrever unos ojos brillantes, llenos de inteligencia y peligro. Su energía era palpable, oscura y densa, pero no era malicia pura. Era algo más antiguo, algo que sabía más de lo que aparentaba. Me mantuve alerta, mis ojos tapados, pero la venda no me impedía percibir el peligro que emanaba de esa figura. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz baja pero firme. La figura se adelantó, el sonido de sus pasos resonando con fuerza en el suelo. Soy alguien que, al igual que tú, está buscando respuestas. La figura levantó la mano, dejando entrever una marca en su piel, una marca que resonaba con poder antiguo. Pero no todos tienen la suerte de encontrar lo que buscan, ¿verdad? Mi corazón latió con más fuerza. Esa frase, esa energía, todo me decía que no era alguien común. Pero aún con la cautela a flor de piel, sentí que debía escuchar más. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, manteniendo mi postura defensiva. La figura se rió suavemente, un sonido que no era ni burlón ni amable, solo lleno de una sabiduría ancestral. Lo que quiero no importa. Lo que deberías preguntarte es si estás listo para enfrentarte a lo que sigue. El tono de su voz se tornó más grave, y la atmósfera cambió, volviéndose más pesada. El mundo está a punto de cambiar, y tu papel en todo esto no es menos crucial que el de cualquier otro hechicero. Tienes algo dentro de ti que no entiendes por completo, algo que te hace más peligroso de lo que crees. Mis ojos se entrecerraron, sintiendo el peso de sus palabras. Algo dentro de mí se revolvía. Esta persona, quien quiera que fuera, no solo me conocía, sino que parecía entender algo sobre mí que yo aún no comprendía. Algo mucho más profundo, algo que definía mi destino. ¿Qué soy, entonces?, pregunté, mi voz un poco más baja, más reflexiva. La figura dio un paso hacia mí, la energía que desprendía ahora parecía estar en completa armonía con el aire que nos rodeaba. Se quedó en silencio por un momento, y luego dijo: eres el futuro, pero también el pasado. Eres la destrucción y la muerte, pero también algo más. Algo que aún no has despertado por completo. Pero todo eso lo descubrirás a su debido tiempo. La enigma de sus palabras me dejó confundido. ¿El futuro y el pasado? ¿Cómo podía ser ambas cosas a la vez? Y luego, la parte de ser la destrucción y la muerte, eso resonó profundamente en mí. Había algo en esas palabras que tocaba un punto sensible, como si esas fuerzas formaran parte de mi verdadera naturaleza. Antes de que pudiera responder, la figura comenzó a desvanecerse, como si se fundiera con las sombras que lo rodeaban. Su presencia era tan pesada, tan invasiva, que incluso después de su desaparición, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Mis recuerdos, mis habilidades, mi poder, todo parecía estar conectado de alguna manera. Quedé allí, de pie, en medio de la quietud, intentando comprender lo que acababa de suceder. Había algo más en este mundo, algo que aún no entendía, algo que me impulsaba hacia adelante. Mis pasos no solo me llevaban a través del tiempo, sino hacia algo que desbordaba las limitaciones de mi mente. Un estremecimiento recorrió mi columna cuando un vago eco de palabras resonó en mi mente. El extraño ser, envuelto en sombras y misterio, había dejado algo más que sus palabras en el aire. Me quedé inmóvil un instante, tratando de procesar la interacción. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no tenía respuestas. ¿Qué era esa sensación que había experimentado al enfrentarlo? Había algo familiar en su aura, algo que conectaba con los fragmentos de mis recuerdos perdidos. Y sin embargo, todo eso solo aumentaba mi incertidumbre. No era solo el poder de ese ser lo que me inquietaba. Era la presencia de algo mucho mayor, algo más antiguo, que aún no comprendía del todo. El viento soplaba con más fuerza, las rocas que rodeaban la zona comenzaban a agitarse. Podía sentir la tensión en el aire, la anticipación de lo que estaba por venir. No podía quedarme mucho tiempo reflexionando aquí. Había más que descubrir. Mi búsqueda, mi misión, no se detenía en este punto. Sabía que debía seguir adelante, sin importar cuán oscura o peligrosa se volviera la travesía. Antes de dar un paso más, mis manos se cerraron alrededor de la venda que cubría mis ojos. Había algo en mi interior que me decía que ya era hora. Esa venda, ese simple pedazo de tela, había sido mi compañero constante, mi protección.
Pero ahora, algo dentro de mí me impulsaba a quitarla. Deshice el nudo con un movimiento rápido. La tela cayó al suelo, y por primera vez en mucho tiempo, mis ojos quedaron al descubierto. El mundo que se abrió ante mí era distinto. No solo por la claridad, sino por el peso que sentí al ver todo con una intensidad mucho mayor. Mis ojos azules brillaron con un poder que no había comprendido por completo hasta ese momento. Podía sentir cómo las energías a mi alrededor comenzaban a moverse, como si el aire mismo fuera más denso, más lleno de vida y muerte al mismo tiempo. El ojo de la destrucción se activó al instante, como si hubiera estado esperando este momento. Podía sentirlo. El poder de la destrucción, listo para desatarse con solo un pensamiento. A lo lejos, una figura emergió de la oscuridad, interrumpiendo mis pensamientos. Era una presencia familiar, una que había sentido antes. Al principio no podía identificarla con certeza, pero el aura que emanaba de ella me dijo que no era un enemigo común. Me preparé para lo que estaba por venir. Mis músculos se tensaron, el aire se volvió más pesado. El poder de mis ojos, el control que había adquirido sobre ellos, era ahora algo tangible, algo que podía manejar con una precisión mortífera. La figura se acercaba, pero no parecía hostil. Al contrario, había una calma, una serenidad que contrastaba con la intensidad de la batalla que acababa de librar. La figura se detuvo ante mí, su rostro sereno, aunque la energía que emanaba de ella estaba cargada de tensión. «Parece que has hecho un gran progreso», dijo con una voz que resonaba en mi mente. No era una voz común, sino una que parecía provenir de un lugar más allá del tiempo. Me sentí como si estuviera frente a algo mucho más antiguo que cualquier ser humano. Mi corazón latió más rápido al reconocer la esencia detrás de sus palabras. Era una entidad similar a la que había enfrentado antes, algo que pertenecía a un tiempo anterior al mío, algo que había existido en el mismo plano que yo, pero en un momento distinto. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz firme pero cargada de curiosidad. La figura se inclinó ligeramente, una sonrisa sutil curvando sus labios. Soy alguien que ha estado observándote, esperando a que llegues hasta aquí. Mi nombre no importa, pero lo que debo decirte es importante. El futuro de todo lo que conoces depende de las decisiones que tomes a partir de ahora. Mi mente dio un vuelco. ¿El futuro? ¿Qué quería decir con eso? ¿Y cómo podía ser tan importante lo que hacía? El futuro, repetí, más para mí mismo que para ella. Sí, dijo, como si esperara que la comprendiera. El mundo se encuentra en una encrucijada. Las fuerzas que luchan por el control son muchas, y tú eres uno de los jugadores clave en este tablero. Pero para ganar esta guerra, debes entender tus propios límites. Y, más importante aún, debes aprender a controlarlos. Mis ojos brillaron con un fulgor azul mientras la energía a mi alrededor se condensaba. Podía sentir la potencia de lo que estaba en juego, la magnitud de la batalla que se estaba librando sin que yo lo supiera. Había algo mucho más grande en juego que mi propia existencia. La figura frente a mí se desvaneció de repente, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero algo dentro de mí se había despertado. Estaba listo para lo que venía. Lo único que sabía era que mi viaje, mi destino, estaba mucho más allá de lo que podía imaginar. Y en ese instante, comprendí que la guerra que estaba por venir no solo iba a definir mi vida, sino que también definiría el destino del mundo entero. Fin del capítulo 2.